Hola mis amados, bendiciones. Bienvenidos una vez más a este servicio online. Gracias por estar allí pendiente para recibir la palabra del Señor. Gracias por prestarnos su pantalla, permitir que nosotros podamos entrar en sus hogares. Y ruego a Dios pues que no solo podamos entrar en sus hogares, sino que podamos entrar en su corazón para poder transformar conforme a la palabra del Señor. Que sea el Espíritu obrando en cada uno de nosotros, poniéndose, entronándose en mí, a fin de que la palabra que salga de mi boca no sea de mi mente, no sea de mi propio pensamiento, sino que sea la palabra de Dios, que verdaderamente es la que transforma vida, la que cambia todo el acontecer de nosotros y la que nos hace levantarnos para fortalecernos y seguir adelante. Agradecido de usted por esta iniciativa suya en su corazón de recibirnos, de apoyarnos, de estar compartiendo el mensaje. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, yo le pido pues que nos ayude de esa manera y se suscriba, así comparta también este mensaje y le pida a quien comparta también este mensaje que se pueda suscribir a nuestro canal a fin de que también podamos compartir la palabra y podamos ser nosotros también multiplicadores de la palabra del reino, porque nosotros no traemos religión, nosotros no hablamos de religión, traemos a Cristo, traemos el reino de los cielos, traemos una mentalidad fresca, traemos un cambio realmente que es necesario para las personas a fin de que podamos cumplir el propósito que Dios ha establecido para nosotros. No dejemos de orar en ningún momento, no dejemos de hacer las cosas para el Señor, no dejemos de estar nosotros allí en esa oración recibiendo, así como está recibiendo online el servicio. Pronto estoy muy seguro de que vamos a salir de todas estas cosas de una manera sorprendente que usted no se imagina. Seguimos igualmente nosotros llevando a cabo los rediles de la forma como se ha establecido y de la forma como hemos podido hacerlo, así como estos servicios. Igualmente nosotros seguimos acá llevando la palabra del Señor, porque este ministerio no se va a rendir en ningún momento. Somos pues soldados de Cristo y Dios no es el que tiene vacaciones. Así que nosotros pues dispuestos para llevar el mensaje, dispuestos para compartir. Le ruego a usted que si hay algún miembro de la familia que no está allí presente, lo pueda congregar, que lo pueda traer, porque vamos a poner esto en las manos del Señor y seguro pues de que el Señor va a edificarnos a todos, sobre todo en la familia, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con mira a que todo que llegue hasta la familia, que los corazones de todos los que integran la familia también puedan ser impactados, a fin de que nosotros podamos compartir, pues ciertamente, como dice el Señor que debemos hacerlo, como la palabra que nos ha dado. He estado orando y le pido a la iglesia que siga orando en todo momento, no solo por los enfermos, no solo en este momento, por eso, porque nosotros, al menos yo, estoy dedicado a esto y a orar constantemente, no por uno en específico, oro por todos, oro por la iglesia, oro por el país y sobre todo oro para que sea el Señor tomando el control y que la justicia de Él se establezca acá, y quiero que de alguna forma podamos compartir también ese propósito de oración, para que los que están enfermos se levanten, para que venga verdaderamente el entendimiento a nosotros y se levante un liderazgo que deseche el interés propio y tenga por propósito el interés común de todo un pueblo, de toda una iglesia, de todo un país, y no solamente intereses personales. Así que ponga esto en oración, ponga esto y clame delante de Dios y estemos todos nosotros unidos en toda oración que nosotros levantemos al Señor, incluyamos esto porque nos hace falta, señores, los valores, nos hace falta retomar la educación y nos hace falta pues nuevamente establecer ese sistema de educación en hogar y en familia que nos ayude a levantar a una generación que verdaderamente pues sepa lo que ha de hacer como justos delante de Dios para todo el pueblo, a fin de que recibamos equitativamente los beneficios que todos nosotros merecemos según la obra que hemos hecho y según Dios ponga en nuestro corazón. Dispóngase allí en su corazón, en su hogar, para pedirle al Señor para que sea Él entronando. En el caso suyo, para que le aclare el entendimiento, para que la palabra que va a recibir verdaderamente le sea de bendición y le sea de edificación. Y en el caso mío, pues, para que sea el Espíritu Santo entronándose en mí, a fin de que toda la palabra que lleve hasta allá, hasta su hogar o hasta donde usted está o a todo el que debe oírla, sea verdaderamente la palabra de Dios que le transforma y que le va a marcar el camino en el cual debe seguir. Y Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios y así yo lo reconozco.
Y sé y entiendo por la palabra que hasta ahora tú me has revelado, que es en tu nombre en el cual yo me tengo que dirigir al Padre, que es el creador de todo, para que haga su voluntad en nosotros. Ciertamente reconozco que no he hecho las cosas como tú las habías establecido, Señor. Que mi ignorancia de las Escrituras, mi falta de comunión con el Espíritu y el entendimiento y la sabiduría que solo viene del cielo, yo he carecido de ellos y por esa razón, Señor, entendía a mi forma, en mi conocimiento y en mi propia opinión. Hoy me rindo delante de ti y me humillo, Señor, a fin de que toda esa palabra que tú has establecido venga verdaderamente a mí, que tenga la revelación por medio del Espíritu, yo pueda andar en el camino que tú has marcado y pueda verdaderamente cumplir tu propósito y tu voluntad. Así te ruego, pues, que como me usas como instrumento para entrar en los hogares y en la vida de los que escuchan esta palabra, tú puedas transformarlos a cada uno de ellos, puedas edificarte allí con ellos, puedas verdaderamente limpiar esa casa, transformarla, levantarla, fortalecerla y llevarla a la victoria que tú has querido siempre que podamos tener. Te ruego que a ninguno le falte absolutamente nada, que el pan que le corresponde, Señor, a cada uno de tus hijos esté allí. Y no solo eso, que le des en sobreabundancia, que le des la estrategia, que le des el conocimiento, que le des la sabiduría para que emprendamos, que abras los ojos para ver las nuevas oportunidades que se están presentando, pero que a causa de las circunstancias nosotros no hemos podido ver hasta ahora. Sabemos, Señor, que no hemos hecho las cosas correctas, por lo cual te pedimos perdón. Seguimos fallando a pesar de todo y sabemos que no somos perfectos y que más adelante volveremos a fallar. Y por tanto estaré siempre delante de ti rogando y pidiéndote el perdón. También así que me enseñes a perdonar a aquellos que han fallado contra mí, que han pecado contra mí en cualquier momento, en cualquier otra circunstancia. Quítese de mí todo deseo de venganza, quítese de mí todo deseo de hacer el mal, quítese de mí, Señor, aquella acción que puede juzgar a alguno sin saber que al juzgarlo a él también me estoy juzgando a mí. Te ruego pues, Dios Todopoderoso, que transformes a tu iglesia y que retomes nuevamente como en la antigüedad, que la iglesia era fortalecida, no temía nada ni a ninguna autoridad que fuese en contra tuya o en contra de lo que tú habías ordenado, sino que se levantaba, Señor, y a pesar de lo que ocurría, a pesar de las persecuciones, a pesar de los juicios, no dejaban de predicar el evangelio del reino. Por lo cual, Señor, hoy pertenecemos al ejército más grande del mundo y dirigido por uno que no ha perdido nunca una batalla. Eso debería bastar para que haya entusiasmo en nuestro corazón y pertenecer a ese gran ejército. Tú eres el merecedor de toda adoración, tú eres el merecedor de toda la alabanza. Alábente pues los pueblos realmente y te den toda la adoración que tú mereces. Sea exaltado tu nombre, porque en ti y solo en ti está el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Allí mismo donde está, puede levantar su mano y repetir conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Conversaba con un hermano ahora, esta misma semana, y a medida que estaba llevando la conversación con él, mi mente, mi corazón se ubicaba en algunas cosas que suelo leer en mi Biblia y que le daban significado al hecho de que tenemos nosotros, que tiene el pueblo de Dios y que ha tenido siempre, de volvernos atrás, al pasado y a las cosas que conocemos y no arriesgarnos a lo que el futuro nos depara, que es donde nos tiene que llevar el Señor, decisión que debemos tomar en el presente. La conversación que tenía con él trajo a colación algunas cosas porque dentro de todo
cuando hablábamos, me decía este hermano, me dice, bueno, listo, pastor, ya pasó todo, ya volvemos, ya pasó el domingo de resurrección, ya volvemos nuevamente a lo mismo, a la rutina, volvemos nuevamente a la rutina. Aunque como estamos en cuarentena, lo que hacemos nuevamente es a seguir con lo mismo. Esas fueron sus palabras y eso de repente como que despertó una alarma, como que encendió las alarmas en mí y vino a mí esa palabra de peligro en relación a la conducta que tiene la persona, porque seguimos la conversación y yo le decía, bueno, y antes que no había cuarentena, ¿qué hacía? Bueno, siempre celebrábamos Semana Santa, el domingo de resurrección, esa semana nos íbamos para la playa, compartíamos, era una semana de vacaciones, y luego de eso regresábamos nuevamente a la casa, a los estudios y al trabajo. Y eso abrió mi entendimiento para una serie de cosas que yo siempre le he estado preguntando al Señor. No dejo de preguntarle. A veces, ¿por qué algunas personas no cambian? ¿Por qué a veces algunas personas, sabiendo o viendo lo que está ocurriendo, lo que está pasando, o cómo el obrar de Dios en nosotros, de repente, a pesar de que vemos todas esas cosas, nos dejan en la misma situación, nos dejan en la misma condición? Pero entendí que no es que Dios nos deja en esa situación, sino que nosotros no tomamos la decisión porque no le damos la importancia que merece el evento como tal. Y él hacía mención al domingo de resurrección. Entonces me hice esta pregunta y se la hice también a él. ¿Qué significa, como se la hago también a usted, esta pregunta? ¿Qué significa para usted, o qué ha significado, le pregunté a él, qué significa para ti la resurrección? ¿Qué significado realmente tiene para nosotros? ¿Qué es lo que equivale a eso? ¿Qué es lo que significa para la iglesia? Indudablemente estamos claros que es uno de los eventos mayores y quizás el más importante que tenemos nosotros los cristianos. Es un evento que parte la historia en dos, es un evento que nos da realmente a nosotros la prueba de la existencia de Dios y de que todo lo que Él dice lo va a hacer. Es lo que nos lleva a buscar de Dios, es lo que nos lleva a seguir este camino, es lo que nos lleva a creer, es lo que nos fortalece en la fe y es la base fundamental de nuestra fe. Pero me sorprendió sobre todo cuando Él dice que volvemos a lo mismo, nos regresamos. Y veo realmente en la iglesia, sobre todo, que se celebra un evento, o vemos un evento, vemos un milagro, vemos un acontecer en nuestra vida, y luego nosotros, después de que hemos superado o hemos pasado ese momento, regresamos a la misma vida que habíamos venido trayendo antes de que ese evento ocurriera. Y los eventos pasan a ser algo como histórico. Así cada año nosotros celebramos las Pascuas, celebramos la muerte y crucifixión de Jesús, como celebramos también la resurrección. Y solo se queda en celebración, error que nosotros cometemos, porque deberíamos entender el significado tanto de la muerte de Jesucristo como de la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido uno más, como algunos a veces lo quieren entender. Y aquí tenemos que saber algo que está ocurriendo en el pueblo cristiano, que dicen ser hijos de Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque si le creyeran a Dios, fuesen obedientes y fuesen entonces por el cambio de vida que representa lo que conocemos como resurrección. Por eso insisto, ¿qué significa para usted la resurrección? ¿Cuál es el significado? ¿Qué hizo la resurrección? Después de que usted entendió la resurrección, ¿cuánto cambio experimentó? ¿Cuántas cosas llevó a cabo? ¿Cuál camino siguió? ¿A quién más le habló? ¿A quién más le predicó? ¿Qué hizo después de haber entendido la resurrección? ¿Qué hizo después de haber sabido que Jesucristo vino a resucitarlo a usted de los muertos? Que nos trajo del reino de las tinieblas al reino admirable de la luz. ¿Qué hemos hecho nosotros después de eso? Ese interrogante debería ponernos a reflexionar en cuanto a la rutina que nosotros hacemos de nuestra vida.
¿Qué cosa estamos haciendo y qué de verdad estamos llevando? ¿De verdad impactamos o estamos siendo impactados nosotros por cada enseñanza que recibimos cuando leemos la palabra, cuando nos postramos delante de Dios, cuando estamos allí que decimos que estamos con Dios y el Espíritu nos va revelando la palabra? Que cuando estamos recibiendo la predicación o usted está recibiendo esta palabra y de repente se le prende el bombillo o de repente el Espíritu le revela algo, ¿usted lleva a cabo ese algo? Cambia su vida conforme a lo que está entendiendo, procura, lucha, aunque no le es fácil hacerlo, de verdad quiere imponer ese cambio, cambia realmente la mentalidad suya. La mayoría de los hijos de Dios, la mayoría de los cristianos no han tenido, no han experimentado un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Nos quedamos con los mismos pensamientos, nos quedamos con la misma mentalidad. La mentalidad de reino no está por ningún lado. La mentalidad que tenía Jesús. Y solamente nos basta con decir que tenemos la mente de Cristo. Si tuviésemos la mente de Cristo, actuaríamos como Cristo. Y Cristo vino a enfrentar un sistema, vino a enfrentar una situación, una condición en un momento determinado en el cual nosotros, pues debiendo haber aprendido de lo que hizo, deberíamos seguir, porque eso es lo que Él siempre quiso, que nosotros siguiéramos. Pero nosotros nos hemos conformado con ver el espectáculo, como cuando lo crucificaron, o conocer de que resucitó, y con eso nos quedamos tranquilos y regresamos a nuestra vida que hemos venido desarrollando conforme a la sociedad, conforme a los que están imponiendo costumbres sin saber o sin discernir si verdaderamente son de Dios o son del mundo o son del diablo o son de cualquier otra cosa, porque no aprendemos a discernir tales cosas. Lo que hoy vivimos o lo que te señalo viene rutinariamente o repetitivamente ocurriendo en el pueblo de Dios, desde los tiempos antiguos hasta estos tiempos memorables. La semana pasada, yo creo que todo el pueblo o todo el mundo celebró justamente esa resurrección, esa crucifixión. Vimos en las redes digitales cualquier cantidad de compartir de imágenes y de todas cosas relacionadas con eso. Pero después que esa semana pasó, que ya dejó de estar de moda, volvimos nuevamente a hacer lo que de costumbre ya estábamos haciendo. El pueblo de Israel, que somos ahora, nosotros también, porque fuimos injertados en el árbol original, las ramas se injertaron, no somos de la raíz, pero somos las ramas injertadas y por tanto pertenecemos a ese mismo pueblo, somos el nuevo Israel, pertenecemos a ese pueblo. Estuvo practicando esto que te estoy diciendo durante toda su existencia y hoy veo que no es muy diferente. Aquel pueblo que estuvo bajo esclavitud por 400 años, le había sido profetizado que lo iban a sacar y que iba a salir rico. La riqueza las destruyó o las perdió haciendo un becerro de oro. Todo lo que le dieron de oro lo usó para hacer su propio ídolo. Y aquella riqueza, aquella bendición que le dio el Señor se le convirtió en su maldición. Fueron más propensos a tener otras costumbres que prepararse para el cambio que había señalado el Señor. Y es que no todos nosotros aceptamos los cambios tan fácilmente, sino es que primero ocurriere el cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Si eso no ocurre allí, difícilmente nosotros podemos aceptar un crecimiento o imponer lo nuevo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquel pueblo salió aparentemente de la esclavitud, pero lo sacaron de Egipto, como siempre he dicho, pero Egipto nunca salió de ellos. Te quitaron un yugo, pero el yugo nunca salió de tu corazón. La esclavitud nunca salió de su corazón. Y eran propensos a salir tras aquellas cosas que ellos consideraban que debían estar. En el libro de los Jueces, después que este pueblo luchó, batalló en el desierto, después de haber salido de Egipto,
batalló en el desierto 40 años, estuvo una lucha feroz inclusive con aquellos pueblos que el Señor dijo que iba a ir quitando poco a poco hasta que entró ciertamente en esa tierra que le había prometido el Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, encabezado en ese momento para actuar y tomar la tierra bajo la dirección de Josué. Josué directamente recibía las instrucciones del Señor, vienen con toda aquella batalla, saben que es el Señor que va con ellos y que le va dando la victoria, y que cuando erraban, por supuesto el Señor, habiéndoselo advertido, recibían un castigo, pero que cuando obraban obedientemente ellos tenían la victoria y ni una sola alma de ellos caía. Así que tenían la certeza, estos también fueron protagonistas de los que caminaron en el desierto, que veían cómo caía el maná del cielo, vieron inclusive esta nueva generación cómo se detuvo el Jordán para que el pueblo pasara, fueron testigos del poder maravilloso del Señor, de milagros impensables, lo cual le venía a comprobar y a testificar del momento en que también se abrió el mar para que aquel pueblo pasara. Por tanto, algunos que estaban allí también vieron cómo había enviado el Señor las 10 plagas de Egipto, y sin embargo, después de haber conquistado todo aquello, mi Biblia dice, comenzando el libro de los jueces, que después que murió Josué y toda esa generación, de repente se encontraron sin líder. Y cuando vamos leyendo todo esto acá, dice que el Señor le fue nombrando a ellos líderes, jueces que le juzgaban al pueblo y lo tenían a él por rey. Pero me asombra que a medida que voy leyendo, sobre todo el libro de los jueces, como lo puede hacer usted también, me llama poderosamente lo que hace el pueblo. Que cada vez que veían una grandeza o una muestra de poder del Señor, ellos, en vez de seguir adelante con eso, como lo hacemos nosotros hoy con la resurrección, en vez de seguir creciendo, en vez de seguir buscando, ¿qué estamos haciendo? Nos regresamos a lo mismo que hacíamos anteriormente. Y peor aún, terminamos adorando otras cosas, que no es el Dios que nos salvó, el Dios que nos levantó. Por eso siempre suelo insistir, milagro no salva, porque el que sabe quién le hizo un milagro no se despega nunca de aquel que le dio esa bendición, que le dio ese milagro, que le volvió a dar vida en un momento determinado. Son muy pocos los que realmente o fielmente siguen detrás de Cristo cuando han visto la maravilla que ha hecho en su vida. Te digo lo siguiente, en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7, dice allí, y me llama la atención cómo lo dice, que otra vez volvió, otra vez, o sea que lo había hecho ya varias veces, otra vez el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Jehová. Y se volvió para adorar a los Baales, a Acera, a Astarot. Todo el libro de los jueces está lleno de este mismo versículo que te estoy nombrando. Lo lees en el capítulo 2, lo lees en el 3, lo lees en el 4, lo lees en el 6. Sobre todo cuando cuando escogen a Gedeón, lo hace el Señor porque habían hecho lo malo. ¿Qué nos lleva a nosotros a ver el poder de Dios obrando a favor de nosotros? Y después que tenemos ese favor de Dios, nos apartamos de Dios. Como hoy vemos nosotros la resurrección. ¿Qué es lo que significa entonces la resurrección? ¿Qué valor tiene para nosotros que Jesucristo haya resucitado de los muertos? ¿No es acaso la garantía de que nosotros tenemos una vida eterna? ¿No es acaso la garantía de que hay algo mejor que lo que estamos viviendo ahora? ¿No es acaso la garantía de que su palabra se va a cumplir en nosotros? ¿No es acaso la garantía de lo que dijeron los profetas, que cuando pasáramos por el agua no nos vamos a inundar? Que si viniera el fuego no arderá en nosotros. Que si viene el enemigo contra nosotros, caerá a nuestra diestra y a nuestra siniestra, pero hasta nosotros nos va a llegar. Que si viene por un camino el enemigo a atacarnos, por 7 caminos huirá de nosotros. Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová no te dejará. Que si de verdad le obedeces a Él, todo lo que emprendas con tus manos será prosperado. Que no vas a ver
no vas a estar como justo mendigando el pan porque fuiste joven y Él te sustentó, ni tu simiente va a estar pidiendo o mendigando en la calle, que no vas a estar nunca desamparado. ¿No es eso realmente lo que deberíamos buscar? ¿No es eso realmente lo que significa? Y si creyéramos en eso, ¿por qué no seguimos entonces el camino que ha establecido el Señor? Después de la resurrección, nosotros vemos un obrar de Dios sumamente poderoso. Y a pesar de que lo predicamos, a pesar de que lo escuchamos, a pesar de que algunos que tienen el hábito de leer la Biblia saben que eso está allí, me pregunto hoy, ¿por qué nosotros no cambiamos? Porque siempre, como me decía este hermano, regresamos a hacer lo mismo. Los discípulos regresaron a hacer lo mismo. Y algunos inclusive se atreven a hablar de que la resurrección no significa nada y que no hay resurrección de muertos, como ocurría en aquel tiempo en la iglesia de los Corintios. Cuando Pablo lo establece, Pablo como líder de esa iglesia también le escribió a ellos, porque estaba una discusión establecida en ellos. Así como lo hacía el pueblo de Israel, que después de ver obrar al Señor se regresaba a lo que ellos creían que era mejor. Quizás porque ellos eran los que estaban montados encima, quizás porque servirle a otros dioses diferentes a Dios necesita de una manipulación de parte de los hombres de forma constante, y al hombre parece que le gusta eso porque su corazón está inclinado hacia tal cosa. Se regresa a hacer lo mismo. Pablo le está hablando entonces a los corintios y le está aclarando algunas cosas, porque se han establecido discusiones entre ellos, donde dicen los saduceos, sobre todo aquellos que siendo judíos se convirtieron también al evangelio que ellos llamaban en ese momento el evangelio de la gracia, que es el evangelio del reino, y exigían algunos entonces que no existía la resurrección. Y Pablo viene y le deja claro esto, porque pareciera que hoy tampoco, para los que dicen ser hijos de Dios, no existe la resurrección. Y no genera ningún cambio en ellos, por tanto, si ellos creen que no existe. Pablo le dice a los corintios, en la primera epístola a los corintios, en el capítulo 15, un capítulo maravilloso con respecto a todo lo que representa la resurrección. Y le viene aclarando a ellos que no pueden decir que no hay resurrección, que esa es la base más bien de todo aquello, el que cree en Jesús, y esa es la fe que nosotros tenemos de estar un día con Dios, que vamos a ser resucitados, que vamos a ser sembrados en corrupción, pero que vamos a ser resucitados en incorrupción. Y le está explicando todo esto, y como posiblemente sabía que no iban a entender o no iban a aceptar tan fácilmente, le dice en el capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 14, versículo 13 y 14, él le dice allí lo siguiente. Él le dice a este pueblo, versículos 13 y 14. Y él dice que si no hay resurrección de muertos, entonces Jesucristo tampoco resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, en vano ha sido la predicación del Evangelio. Por tanto, vana viene a ser nuestra fe. O sea, si no existe la resurrección de los muertos, Jesucristo no resucitó, pero se lo está diciendo a aquellos que creen que ocurrió la resurrección. Y por tanto, el mismo efecto que causa en Jesús es también el efecto que debe causar en los que creen. Si la resurrección no ocurre, entonces vana viene a ser nuestra fe. Y el que cree realmente, el que tiene la fe, de alguna forma tiene que entender que la resurrección que está experimentando o que está reconociendo que si de verdad existe, es o es verdad, tiene que generarle un cambio. Por lo tanto, cada vez que entiende a alguien acerca de la resurrección, ya no puede regresarse a lo que hacía anteriormente. Pablo sabe decir, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que anda en chisme ya no esté chismeando, ya no ande en esas cosas que son banales. No puede hacerlo.
Sin embargo, veo como el pueblo constantemente, a pesar de que recibe la palabra, celebra la resurrección, y la resurrección parece que no hace nada en nosotros. No terminamos de entender qué cosa es lo que pasa. No nos dedicamos a las cosas de Dios, no damos el cambio. Por eso seguimos siendo los mismos irresponsables. Vamos y parece que le servimos al Señor como una cosa así que bueno, ya cumplí con eso, voy a cumplir con eso. Pero no nos damos cuenta que no es solamente cumplir con eso, sino con todo lo que está en nuestra vida. Porque luego regresamos nosotros a practicar lo mismo. Y el mismo descuido que tenemos con las cosas de Dios es porque los tenemos en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que eso tenemos que cambiarlo. Por eso seguimos repitiendo lo mismo, seguimos con los mismos temores. Y por eso, a pesar de que nos vimos nosotros impactados por todo esto que se celebra en lo que llamamos Semana Santa, nosotros luego regresamos a hacer lo mismo. A pesar de todas las maravillas que vemos, a pesar de todos los milagros. Me sorprende que algunas personas que de repente gritaron a voz en cuello para servirle al Señor, que no se volvían atrás, de repente por alguna razón se volvieron atrás. No asistieron más a la iglesia, alguna excusa tuvieron y no buscaron más de Dios, o simple y llanamente decidieron cambiar y tomar las cosas como ellos quisieron, porque a pesar de que aseguraron o tienen una Biblia en su casa, no la han leído o no la han entendido, no la han discernido conforme al Espíritu. Y es que la gente, mientras está en el movimiento, mientras está haciendo las cosas, parece que necesitamos estarlo entreteniendo. Pero la iglesia de Cristo no es para entretener a nadie. La iglesia de Cristo es para transformar a las personas, es para darle crecimiento a las personas, es para que las personas se fortalezcan, es para que las personas tengan seguridad, es para que las personas tengan firmeza, sepan dónde están, sepan cómo responder. Esta es una forma de educar, esta es una forma de crecer, de fortalecer a las personas, de fortalecer a la familia, de fortalecer una sociedad, de fortalecer a un país. Eso es lo que al menos significa para mí la resurrección. Entender que lo que era ayer ya no lo puedo volver a hacer hoy. Lo que he aprendido hoy sé que tiene una aplicación para mañana, y mañana aprenderé una cosa que luego tendrá una aplicación para el día siguiente. Dejando atrás aquellas cosas que practicaba, tengo que salir de ello a como dé lugar. Porque de lo contrario, ¿a dónde iré? Pero yo no puedo estar entreteniendo gente. Yo no puedo estar, o Cristo no puede estar haciendo un milagro a cada quien, a cada rato, a alguien simple y llanamente para mantenerlo allí, porque Él quiere que tú aprendas a vivir de una manera donde no necesites inclusive el milagro, sino que andes en lo sobrenatural, y antes de que te ocurra algo ya tú lo puedas advertir, ya tú lo puedas impedir, ya tú lo puedas quitar. Aprendas a discernir, aprendas a tomar decisiones, aprendas a saber con quién te une, aprendas a saber cuándo te conviene una relación o no, en qué momento debes llevar a cabo una acción, cuándo realmente estás siendo dominado por tu carne, por tu alma, que te está llevando a pasiones que no debes estar practicando o que te van a traer mal. Que sepas canalizar esas pasiones y todas sean de bendición y sean de beneficio para ti, y no para hacerle daño a ninguno, mucho menos a ti y a los que están a tu alrededor. Cuando nosotros vemos lo que hizo Jesús, de repente pienso yo que esto, el morir en la cruz y al haber resucitado, debió haber impactado la vida al menos de aquellos que compartían con Jesús. ¿Y qué era lo que impedía eso? ¿Por qué esta gente no volvía o no seguía ese camino que Jesús le había exigido que tenían que andar? Cuando nosotros vemos la crucifixión de Jesús, sabemos que Jesús resucitó. Sabemos que la tumba está vacía. Allí muchos publican, la tumba está vacía, Jesús resucitó, pero tu vida sigue igual. Pero tú sigues haciendo lo mismo, pero tu mente sigue pensando de la misma manera. Tú no haces el esfuerzo por comunicarte con el Espíritu Santo y ver cuál es el cambio de pensamiento que debes tener, sino que te es más fácil regresarte a lo que ya conoces, a lo que practicaste anteriormente, cuando deberías tratar o luchar para que experimentes lo nuevo que trae el Señor. Vemos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que nos hace a nosotros, es el único que expone una actividad o un accionar de los discípulos de Jesús posterior
a la resurrección. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando nosotros estamos entendiendo lo que es la resurrección de Cristo, Lucas hace mención a que María fue a la tumba y se encontró con un ángel que le preguntó, le dijo a él: mujer, ¿a quién buscáis? Dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que ha resucitado, al que está vivo? ¿No habéis resucitado conforme a las palabras que le habló? Pero nos costaba creer, o a ellos les costaba creer, como nos cuesta hoy a nosotros, creer que esa palabra que había dado Jesús se va a cumplir. Y he aquí el meollo de todo esto para no entender la resurrección. La duda que nosotros tenemos, incrédulos somos, para darle certeza y verdad a lo que está escrito en este libro. Si ese libro, que no es igual o no es cualquier libro, sino un libro por el cual Dios nos habla a nosotros y nosotros nos comunicamos con Él cuando entendemos esa palabra, que dice que todo lo que hace Él o lo que dice Él o está escrito allí se va a cumplir. Sin embargo, sus discípulos que recibieron todas las instrucciones vieron a Jesús hacer milagros como vio Israel los milagros de Jehová que los sacó del pueblo de Egipto, los llevó a través del desierto y los llevó y los metió en la tierra prometida que él había dicho, habiéndose cumplido todas las palabras. Viene luego el Hijo de Dios, Dios caminando entre nosotros, le dice a sus discípulos todo lo que va a acontecer, más él le hace saber que vino a cumplir todo lo que le habían dicho los profetas. Y con todo y esto, Jesús es crucificado, resucita. Y entonces cuando leemos ese capítulo 24, vemos que están los discípulos regresándose atrás, regresándose a lo que hacían, regresándose a lo que habían dejado, regresándose a aquello donde no debían estar más. Iban camino a Emaús, iban camino a la aldea o a la ciudad, como se llame, a donde vivían. Entonces, me sorprende que cuando usted lee ese capítulo, encontramos allí que iban dos caminando, Jesús se le para al lado y dice mi Biblia que, o él iba caminando junto con ellos, y dice mi Biblia que los ojos de estas dos personas que se estaban regresando a Emaús estaban velados para que no le conocieran, para que no conocieran a Jesús. Y observe lo siguiente. Los ojos estaban velados para que no lo conocieran a él, pero tu mente estaba libre para entender todo lo que le había dicho él. O sea, cuando se junta con ellos y va caminando y le dice él: ¿qué son estas conversaciones? ¿Qué son estas contiendas, estas discusiones que hay entre vosotros? Y le dice en mi Biblia, y le dice uno que se llamaba Cleofas. Ponga atención a este nombre. Cleofas le dice a él: ¿eres tú acaso el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Jesús de Nazaret, hombre poderoso en palabra, le dice. Vea, profeta y hombre poderoso en palabra, lea su Biblia para que vea cómo se expresaba, porque en ningún momento dicen que sea el Mesías o en ningún momento dicen que sea el Hijo de Dios, sino que era un profeta, hombre poderoso en palabra, que fue crucificado por nuestros gobernantes. Se fue y murió en la cruz y fue sepultado. Y esto es lo que quiero que vean, cuál es este versículo a partir del cual comienzan entonces ellos a detallar lo que está ocurriendo. Y le dicen: y ya hoy es el tercer día, el versículo 21, Lucas 24, 21 dice, y ya hoy es el tercer día y nosotros aún no hemos visto que resucitara. Aún no ha acontecido nada. Ellos salieron temprano en la mañana porque ellos mismos vienen y dicen lo siguiente: aunque unas mujeres, las hermanas que compartían con ellos en el ministerio, fueron al sepulcro y cuando no lo encontraron, dijeron que habían resucitado. Pero ellos no creyeron. Ellos están hablando de que Jesús resucitó
Ellos eran sus discípulos, pero aún así se estaban regresando. Porque, ¿qué necesitaban para convencerse? ¿Qué necesita usted para convencerlo de que tiene que seguir adelante y no atrás? Que no basta simple y llanamente con venir a la iglesia, recibir una palabra, llorar el día que está recibiendo la palabra porque aquello le trajo un redarguir por medio del Espíritu y lo llevó y lo puso en la condición en que usted estaba y entendió en ese momento que tenía que cambiar algunas cosas en su vida porque si no, no le hubiese redarguido el Espíritu. Sin embargo, a pesar de que lo asintió allí, lo asimiló, lo razonó allí, no decidió cambiarlo porque decidió más bien regresarse a hacer lo mismo y seguir haciendo lo que te acaban de decir que tienes que cambiar. Como este hermano me decía, celebré la resurrección y ahora regreso a lo mismo. Fui a la iglesia, recibí la palabra, aquella palabra me redargulló, de verdad hay que hacer unos cambios, de verdad hay que hacer estas cosas, la familia necesita esto, los jóvenes necesitan esto, la sociedad necesita esto, pero yo sigo haciendo lo mismo. ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Cuál es tu protagonismo en esto? ¿A qué nos llamó Jesús? ¿Qué es lo que significa, insisto, la resurrección? Ellos esperaban que eso ocurriera, pero estaba ocurriendo y ellos no lo creían. Estaban de regreso, estaban de vuelta. Necios, le dijo Jesús. Necios. No tenía que cumplirse todas estas cosas sobre mí. Entonces dice allí en ese capítulo que Jesús le comenzó a revelar la palabra. Le abrió los ojos. Dice allí la Biblia. Le abrió su entendimiento, ojos a entendimiento, y le abrió la palabra, o sea, se la reveló. Comenzando, dice, desde Moisés, que era la ley que ellos seguían, hasta ese momento, y luego se apartó, luego se regresaron ellos. Celebraron ellos, sí sabemos, resucitó, pero no lo creo, así que me regreso a lo mismo. Al menos cuando tú oíste que Jesús había resucitado, no tenías entonces que ir a hacer lo que Él te dijo que debías hacer. Cuando oíste que Jesús estaba contigo, que te vino a dar vida, ¿por qué no saliste a hacer o a asumir la conducta que te dice Él que debes asumir? ¿Por qué te quedas en el piso? ¿Por qué comienzas o sigues declarando las mismas palabras de maldición que han estado en tu boca? ¿Por qué no cambiamos eso? ¿Por qué no cambiamos el pensamiento? ¿Por qué no cambiamos el obrar? ¿Por qué seguimos siendo las mismas personas que antes de venir a la iglesia, de venir a un servicio, de venir a un culto, de escuchar una palabra, somos? Y no nos convertimos en lo que nos están diciendo que deberíamos convertirnos. Porque no viene el rayo y nos transforma de una vez. No, es un esfuerzo que tú tienes que hacer. Es una decisión que es tuya. Es una decisión que nos compete a nosotros. Es una decisión del pueblo. Es una decisión individual. Es una decisión de cada persona. Es una decisión que luego, cuando alguien ha entendido lo que significa la resurrección, no se queda con ello. Va y predica. Va y lo da a conocer. La gente se da cuenta porque cambiaste. La gente se da cuenta porque ahora asumiste una conducta diferente. Ahora no hablas de la misma manera como hablabas antes. Ahora no haces las cosas como las hacías anteriormente. Ahora no estás pensando de la manera como pensabas antes. Ahora piensas con la mente de Cristo. Ahora hablas conforme a la palabra de Dios. Ahora declaras las cosas conforme te las pones el Espíritu. Que se van a levantar contra ti, que vas a ser diferente. Indudablemente, recibes la palabra es para que seas diferente. Hemos entendido mal todas estas cosas. Nosotros recibimos la palabra, nosotros estamos acá, nosotros entendemos la resurrección, porque el que entiende la resurrección marca una diferencia con el montón. No puede volver a ser igual. Tiene que levantarse, tiene que luchar y tiene que saber que lo que está diciendo el Señor se va a cumplir en su vida porque lo demostró. Demostró que toda la palabra que está escrita se va a cumplir. Algunas se cumplió y las que están hablando de ti también se van a cumplir. ¿Qué esperas para entonces comenzar? Comienzas a analizar todas las circunstancias que están a tu alrededor. Todas son trabas, nada se puede, por tanto nada lucha y te quedas en la misma situación.
¿Qué es lo que estás haciendo que hayas decidido llevar a cabo? Todavía sigues pensando que será lo mejor. Yo no quiero fallarle a Dios. Prefiero fallar intentando que fallar quedándome allí quieto sin hacer nada. Pero algo tengo que hacer. Algo debo intentar. Por eso no me quedo, por eso no dejo de predicar, por eso veo a cada rato las incongruencias de la gente, inclusive los que predican. No entiendo cómo es que el pueblo de Dios y los que quieren enseñar en el pueblo de Dios dicen una cosa y hacen otra. No hay coherencia entre lo que predican y lo que hacen. La forma de vida que llevan la gente, que llevan esas personas, son completamente diferentes. No hay congruencia. Si no hay congruencia, mi testimonio no sirve. Por esa razón, no le hablo a nadie. Por esa razón, todavía no convenzo a nadie. Por esa razón, no traigo a nadie a la iglesia. Por esa razón, no le hablo de Cristo. Por esa razón, mi vida más bien es del montón. Me regreso a lo mismo. Sí, es Semana Santa, celebro la resurrección y todo esto. Usted, como vengo el domingo, vengo a la iglesia. ¿Y a qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos acá? Lo he dicho, ¿a calentar una silla aquí? No creo. Yo tengo que venir aquí porque el cielo quiere venir a la tierra. Cuando usted ora al Padre Nuestro, ¿qué es lo que pedimos? O sea, venga Señor, tu reino. ¿Y cómo va a venir el reino si no es a través de nosotros? Pero nosotros nos queremos ir. Jesús dijo, Señor, yo no te pido, en Juan 14 él dice, Señor, yo no te pido que lo quites de acá, de este mundo. Ellos no son del mundo. Yo te pido es que lo guardes del mal. Si Él está pidiendo que nos guarde del mal, tenemos garantías que el mal no nos va a afectar. No sé si me está entendiendo, pero tenemos la garantía y yo creo eso. Aprendo a discernir todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente? Que son de los que se cansan de oír, que siempre están buscando la verdad. Y siempre vamos a seminarios, estamos en la iglesia, le decimos que leemos, hacemos estudios, hacemos todas estas cosas, pero tu vida sigue igual. Te estás llenando acá en la cabeza. Dios, sabemos cuando el evangelio está siendo predicado o está siendo recibido como debe ser, cuando las personas van cambiando, cuando las personas van creciendo. De lo contrario, simple y llanamente estás engordando. Te quedas allí y no compartes absolutamente con nadie. Y no podemos nosotros decirle luego al Señor que nosotros hemos entendido lo que es la resurrección si no nos damos cuenta de eso. Por eso Pablo le decía a los corintios que si no había resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces, ¿para qué rayos estás pendiente de la resurrección? Van a bien hacer nuestra fe. ¿En qué estamos creyendo? Si nuestra fe se basa justamente en que Jesús resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y desde allí ha de regresar de nuevo. Y nos ha de juzgar a nosotros. Y nos va a juzgar es por nuestras obras. Ahora, algunos, cuando hablaba con este hermano, decía, pero ¿cómo dice, pastor, que es la obra? No es que yo soy salvo por la gracia. Un momento, usted es salvo por la gracia. Pero todo el que es salvo tiene obras, porque nadie es salvo si no cree. Y Santiago dice que si usted no cree, si usted no tiene fe, entonces, por supuesto, tampoco tendrá obras, porque no son válidas. Y si tiene fe, debe tener obras. Vea, tiene que experimentar un cambio. El que ama tiene que cambiar. Mi Biblia dice que Dios es amor. Y amar es una decisión. Amarlo a Él, tener ese amor es una decisión. Por tanto, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Decisión. Pero nosotros nos hemos conformado simple y llanamente con que nos llevaron un día como borregos, nos dieron algo y ahora pertenezco acá. La iglesia no es un club. La iglesia es parte del reino, es parte del cielo. Nosotros somos la iglesia. Y el que se sabe parte del cielo sabe que puede cambiar las cosas, sabe que puede seguir adelante, sabe que a pesar de todas estas cosas va a vencer, que no hay pandemia, no hay nada que lo pueda detener. Por eso Jesús no le temía a ninguno, ni autoridad ni nadie. Jesús vino a luchar contra un sistema que venía embotando la mentalidad de los seres humanos, de toda la humanidad, de toda la sociedad, y enfrentó aquello abriendo el entendimiento, sacándolo de la esclavitud y de la opresión que le habían impuesto, por lo cual
todo pensamiento era alienado o dirigido por alguien que le interesaba que pensaran de una determinada manera. Mas Dios no nos quiere así. Nos dio la libertad. Nos dio la libertad a nosotros y deberíamos nosotros estar enseñando de verdad todo esto. Pablo, en la epístola a los Hebreos, le escribe y tienen una contienda precisamente con esto y le dice de todo el sacrificio que hizo Jesús y de todo lo que pasó y lo que aprendió, cómo lo aprendió, cómo clamó al Señor. Dice que en el tiempo de su padecer, él clamó y Dios le oyó. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Esto es el secreto de todas estas cosas. Somos desobedientes. El que ama, obedece. Si tú dices que amas a Dios, tú le obedeces a Dios. La forma de saber, de demostrar, de decir que nosotros amamos a Dios es obedeciendo su palabra. Jesús dijo, ¿quién es el que me ama? El que hace la voluntad del Padre. Y el que me ama guardará mi palabra. Entonces el que dice que ama a Dios tiene que guardar su palabra. Cambia y hace las cosas que Dios le dice que tiene que hacer. No se quede en celebración de la resurrección sin haberlo entendido. No es del montón. Sabe que de ahí en adelante va a cambiar todas las cosas. Y ya la resurrección no es una simple celebración. Es un evento que marca su vida. Es un evento que le abre el entendimiento. Es un evento que le abre toda la expansión que está delante. Ensancha su mente y entonces sabe que las estacas tiene que extenderla porque los límites serán extendidos y va a prosperar y a diestra y a siniestra y todo lo que emprenda le será prosperado. Que aunque venga una enfermedad, no es que no te pueda tocar. Sabes que Dios te va a levantar. Sabes que Dios te va a sanar. Y Pablo le pone claro esto a ellos. El libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos 5:11, Pablo le deja claro esto. No solo a los hebreos, sino también a nosotros hoy día. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Él está hablando a ellos de la resurrección y de todo el sacrificio de Jesús. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Realmente Pablo está diciendo, esto no es difícil, esto es muy fácil, pero por cuanto vosotros se han hecho tardos para oír, te va a ser difícil. ¿Y qué es lo que se refiere con ser tardo para oír? Que no estamos escuchando porque no lo estamos poniendo por obra. Lo que escuchamos tenemos que ponerlo por obra. Escuchar significa un cambio de conducta. No simple y llanamente celebrar un evento, sino por el contrario, señores. Saber que lo que nos estamos oyendo, que lo que nos están diciendo, eso es lo que deberíamos hacer, porque eso es lo que nos va a bendecir. Buscamos bendiciones, debemos entender entonces estas cosas. El 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tienen necesidad de los rudimentos porque se quedan en eso. ¿Y por qué tienen los rudimentos? Porque se te está enseñando algo nuevo, algo revelado por el Espíritu, pero te regresas a lo que ya conoces. Y te quedas en esto y en eso y no entiendes que lo nuevo que te están dando es para que tú sigas avanzando, para que sigas creciendo y para que tu vida verdaderamente sea diferente. No que te quedes llorando al pie de la cruz. No que te quedes allí flagelándotelo tu espalda, porque entonces crees que de esa manera vas a lograr la salvación. Por obra de los hombres no la vas a lograr. Vas a lograr eso es en la fe hacia Cristo Jesús, creyendo que Él es el Hijo de Dios y que lo resucitó de entre los muertos. 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es inexperto, porque no escudriñamos las Escrituras, porque a pesar de que nos dan el mensaje, no somos de los que regresamos a nuestra casa y buscamos, escudriñamos. A veces estamos en la iglesia, ni la Biblia traemos.
Por esa razón a veces explicamos algo que algunos se atreven a decir, que dicen son cristianos. Eso no está en la Biblia si tú nunca la has leído. O a veces dicen que tal cosa no se dice o no se hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque nunca has leído la Biblia. Es más fácil decir, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice Dios eso? Y así muchas otras cosas que la gente se atreve a asegurar que esas no son así y nunca han leído la Biblia, sino que se ocupan de repetir lo mismo. Por eso son inexpertos y necesitan nuevamente la leche. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo niños? ¿Hasta cuándo vamos a seguir celebrando la resurrección sin que el entendimiento de ella llegue para causar el cambio que Dios quiere que ocurra en nosotros para podernos dar las bendiciones que de verdad deberíamos tener? El 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por el uso tienen los sentidos. Escuche bien, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alimento sólido. ¿Quiénes tenemos o quiénes tienen o quiénes reciben alimento sólido? Aquellos que están entrenados, aquellos que han puesto sus sentidos para discernir el bien y el mal. Porque a veces nosotros, este tiene COVID, cuidado, no te acerques allí, no lo toques, ni hagas nada, oye, huye más bien, y él que se muera. Tú lo atiendes si es un hijo, si es tu papá, pero si no es sangre tuya, entonces que se muera. Y este es el gran mal que nosotros tenemos. Eso por ponerte un ejemplo, porque hay muchas otras cosas por las cuales nosotros rechazamos tales situaciones y no aprendemos a discernir entre el bien y el mal. Porque no creemos en la fe, porque no tenemos discernimiento, por eso hacemos un mal negocio, por eso nos metemos en una empresa donde no nos dijeron que teníamos que meternos, por eso nosotros terminamos haciendo un empleo, tenemos un empleo donde no nos dijeron que teníamos que estar, porque no sabemos tener la paciencia, no sabemos esperar, no sabemos hacer las cosas conforme a lo que nos está diciendo Dios. Deberíamos ser maestros, como dice allí, deberíamos ser maestros. Y el maestro tiene que enseñar, el maestro tiene que dar la palabra, no te puedes quedar con ellos. Y tienes que saber que cuando comienzas a dar la palabra, es posible que ellos no atiendan. Y es posible también que tú tengas esto en tu mente. ¿Para qué le voy a dar la palabra? Es posible que él no quiera la palabra, que no la quiera escuchar. Es posible que eso no le haga nada. Es posible que él no la quiera recibir. Ese no es el problema tuyo, ese no es el mandato tuyo. El mandato tuyo es que le des la palabra, no te importe a ti si él la recibe, si él la quiere escuchar o si él quiere cambiar. No te preocupes por eso, eso lo hace el Señor. La decisión de él, así como es tuya la de dar la palabra, la decisión de él es recibirla o no. Pero tú no decides por él. Y yo creo que esa es la decisión que nos falta a nosotros. Por esa razón, nosotros no seguimos adelante, no seguimos avanzando y no sabemos lo que significa esa resurrección. Porque después de la resurrección, ¿qué pasa? Después de la resurrección que hemos hecho nosotros, después que hemos conocido a Cristo y sabemos que nos ha levantado en espíritu, nos ha venido a dar vida, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuánto ha cambiado en nuestra vida? Quiero que usted reflexione en este momento y entienda cuánto ha cambiado su vida. ¿Por qué razón usted se regresa a sus viejos vicios? ¿Por qué razón cuando las cosas se te complican, tú vuelves de alguna manera a caer en lo mismo que hacías anteriormente? ¿Por qué si un día sabes que el engaño te dio resultado, vuelves a engañar? O vuelves a prometer algo que tú sabes que no vas a cumplir. Te endeudas por algo que sabes que no vas a poder pagar. ¿Por qué caemos nosotros en eso? ¿Por qué hacemos tales cosas nosotros? Ahora, esto no solamente le ocurre a la gente, a los discípulos como Emaús, pero como los que iban de vuelta a Emaús. Le ocurre, inclusive, le ocurrió a Pedro. Pedro vivió y fue protagonista de la resurrección de Jesús. Dice mi Biblia que cuando las mujeres le fueron a avisar, el primero que corrió fue él y él fue el que entró allí y vio que el Señor había resucitado. Unos días después, 40 días estuvo presentando el Señor a varias personas, dice Pablo, que hasta 500 personas en una sola vez se le presentó y a los discípulos en especial. Y Pedro estaba allí en ese momento, cuando viene y describe en Juan 20
describe que Él se le presentó en medio de ellos y soplando les dio el Espíritu. Y Pedro estaba allí. Pedro vio al Señor resucitado, pudo tocarlo, pudo hablar con Él y lo vio allí. Sin embargo, Jesús se va de ellos estando resucitado y habiéndole dado la encomienda, porque cuando usted lee Mateo 28, Jesús le dijo en ese momento de encuentro, cuando estaba con ellos, que tenían que ir por las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todo lo que le había mandado, y que él le prometía allí que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue una encomienda que le dio. Y luego Jesús se fue. Pero cuando se fue, sabiendo que Jesús había resucitado y estaba en algún lugar, o estaba en el lugar que Él había dicho que iba a estar. Sin embargo, en Juan, cuando nosotros leemos Juan 21, sobre todo Juan 21:3, dice Pedro, después de todo aquello, me voy a pescar. Y dice mi Biblia que estaban con Él 7 más. Estaban los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Andrés. Estaba Tomás, el más incrédulo. Estaba Natanael. Y estaban 2 más, que no dice allí cuáles son el nombre de ellos. Pero estaban 7, y 7 de los 12 apóstoles se fueron entonces a pescar. ¿Y qué les había dicho el Señor? Lo vieron resucitado. Y sin embargo regresaron. No le habían dado una orden de lo que tenían que hacer. No le habían dicho ya previamente a Pedro que ya no iba a ser más pescador de esos peces, sino que iba a ser pescador de hombres. Sin embargo, regresó. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a regresarnos? ¿Qué nos lleva a nosotros a no hacer lo que Dios nos está diciendo? ¿Y qué nos lleva a nosotros a tener una celebración todos los domingos o todos los días que tenemos servicio y luego cuando salimos de la iglesia volvemos a hacer lo mismo? No hemos crecido, no hemos avanzado, no hemos cambiado, no estamos mostrando el testimonio. ¿Ha cambiado usted? ¿Se recuerda el momento en que conoció a Cristo? ¿Se recuerda el momento en que celebró esa primera resurrección o que supo lo que significaba la resurrección? ¿O le enseñaron a usted qué era lo que significaba esa resurrección para nosotros? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuánto ha cambiado hasta acá? A no ser de que sea por la estatura. Pero su conducta cambió con respecto a eso. ¿Mantiene la firmeza delante de los demás, de lo que está viviendo, de lo que declara? ¿O simple y llanamente es que yo asisto a una iglesia? Porque por asistir asiste cualquiera. Pero no es asistir, es vivir en todo lo que hace, como dice Dios que tú tienes que vivir. Como tienes que hacer las cosas. De alguna forma nos regresamos nosotros atrás a volver a hacer lo mismo. Y la gran maravilla, el gran poder de Dios que se mostró para nosotros y nos vino y nos trajo el convencimiento, se perdió. Por eso insisto una vez más, milagro nos salva. Conozco de gente que ha recibido cualquier cantidad de milagros. Esta iglesia ha visto pasar a cualquier cantidad de personas que le ha hecho el Señor milagro y después se van, después se apartan. O sea, ¿dónde está esa maravilla de Dios? ¿Dónde está eso de Dios? Y como decía en días pasados, se van sin una bendición, porque no es que estés amarrado aquí tampoco, pero no haces nada para seguir creciendo conforme a lo que Dios ha establecido. Llega un momento en que crees que estás bien, que esa bendición llegó de forma tal que tú puedes seguir haciendo por tu propia cuenta y no entiendes que esa resurrección es constante, es de todos los días, que vamos a batallas a diarias y que eso que ahora tenemos o al haber recibido el Espíritu Santo es lo que nos garantiza mantenernos en el camino. Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos claros en una situación que se está repitiendo y Pedro hace alusión, Pedro es el que hace alusión, si alguien lo conoce muy bien o sabe muy bien acerca de estas cosas, es Pedro, porque Pedro dice que en relación a los profetas que llegarán en este tiempo y que vendrán y que serán amadores de sí mismos, que además de eso ellos son como nubes sin agua, y que son arrastradas por los vientos, que ellos son engañadores, que ellos son amadores del pecado y que por alguna razón se regresan o engañan a los demás también porque les conviene estar en esta situación. Y eso es lo que desagrada esto, porque el cambio que tenemos que experimentar es con relación al pecado que nosotros practicamos. Y cuando nosotros nos regresamos porque a nuestra carne y a nuestra alma le agrada estar en esa condición.
de estar practicando el pecado. Y cuando alguien te dice esto, entonces eso no me gusta mucho y por esa razón a veces huimos. Cuando alguien te pone en evidencia tu deficiencia, cuando alguien te pone en evidencia aquellas cosas que tienes que corregir, tú te molesta y a veces por no discutir agachas la cabeza pero te regresas y vuelves a lo mismo. Celebras una resurrección, celebraste en un momento pero luego se te olvidó y regresaste como el pueblo de Israel a hacer lo malo delante de Jehová. Porque apartarse de la congregación, apartarse de la adoración, apartarse de la alabanza, apartarse de la adoración que hay que darle a Dios, eso tiene que ver con un pecado que no tiene perdón. Porque eso es el rechazo al Espíritu Santo. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. A eso es lo que se refiere Juan, con la blasfemia con el Espíritu Santo. Jesús dijo bien claro que todo el que le ofendiera a él o pecara contra él sería perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada nunca. Y no es que tú digas algo en maldición al Espíritu Santo, es no recibirlo, es rechazar lo que el Espíritu Santo está haciendo a nosotros. Y eso es rechazar justamente la resurrección. Porque si tú no entiendes la resurrección, entonces tú nunca has recibido el Espíritu Santo, nunca has recibido a Cristo. Porque si no lo has recibido, si no entiendes eso, ¿cómo recibes a alguien que no resucitó? ¿Cómo recibes a Jesús? ¿Cómo recibes al Espíritu Santo? Y la gente, entonces, ¿qué es lo que hace? Atraídos por la carne, en falta de entendimiento, porque no leemos Biblia, porque no oramos y porque no buscamos o no procuramos la revelación de la palabra, entonces nos sometemos a lo que nos dice cualquiera. Y no nos damos cuenta que, como dice Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 2, él está hablando de aquella gente que te van a adular, aquella gente que te van a engañar, aquella gente que te van a arrastrar y aquella gente que te va a prometer libertad, pero te va a hacer de mayor condenación, porque prometiendo a ellos libertad son ellos esclavos. Y aquel que es conquistado por alguien es hecho esclavo del que le conquistó. Y dice Pedro algo que suena desagradable, pero es un proverbio. Es un proverbio. ¿Qué hace la gente cuando no entiende estas cosas? ¿Qué hace la gente cuando no entiende de lo que significa la resurrección? Pedro dice lo siguiente. Pedro le hace saber entonces a todos los que se regresan, a todos los que hacen tales cosas, un proverbio que suena desagradable, pero es la forma como el proverbista y como el mismo Pedro, le hace ver al pueblo, a los que hacen tales cosas, lo que verdaderamente ocurre. Él dice que a los que hacen esto, dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Y cuál es ese santo mandamiento? Seguir, como decía Pablo, dejar lo que pasó atrás y procurarse a lo que está delante, al supremo llamamiento del Señor, a la salvación que le tiene prometida, esa corona que prometió Jesús. Pero sin embargo, no solo cuando encontramos dificultades, cuando estamos bien, cuando consideramos que no debemos estar, cuando consideramos que alguien me dijo tal cosa, cuando alguien se portó mal conmigo en la iglesia y la dejo, es porque tu corazón todavía necesita de ese cambio, de esa transformación y entender lo que verdaderamente tenemos nosotros que hacer. Más te vale que no hubieses conocido, dice, y que haberte vuelto del santo mandamiento que se te dio, de seguir adelante. Y luego dice él, en el versículo 22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve al cielo. Es feo. Es feo este proverbio. Es feo porque a la vista, nuestra imaginación es desagradable, sobre todo la acción que hace el perro. Pero es lo que te está diciendo. Te regresaste a lo mismo, de donde te sacaron, de la porquería de donde te sacaron. De repente como que es más agradable estar allí. Y te vuelves porque no crees que Dios te pueda llevar más lejos. No crees que Dios te pueda llevar más allá. No crees que Dios tenga algo mejor para ti. Y luego nosotros nos quejamos. Y luego nosotros decimos, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo así? ¿Por qué esto es mi vida? Porque no he dado ese paso. Porque no entiendo. Vivo tan ensimismado conmigo mismo
vivo tan envuelto en lo que está estableciendo la sociedad, vivo tan conforme con lo que tengo alrededor, que anhelo lo que todo el mundo anhela, tener la riqueza, las grandezas y todas estas cosas, no sabiendo que esto te va a llevar a una perdición. Entonces, es momento de nosotros reflexionar, es momento de nosotros entender. ¿Por qué? Porque siempre hemos procurado que sea Dios prosperándonos en nuestras empresas, en nuestro negocio, en nuestra familia y en todas las cosas. Ahora, pregunto, ¿estamos haciendo las cosas también como Dios nos dice? ¿Estamos siendo obedientes a ese Dios en el cual creemos ha resucitado? ¿O qué estamos haciendo entonces nosotros en la iglesia? ¿O por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos pasando hoy día, sobre todo este país, por esta situación? Suelo ver a gente que se queja cada rato en las redes digitales entre una cosa y otra, anuncian, dicen, pero ninguno hace algo para cambiar la situación. Señores, no es hablando, es haciendo las cosas. Y nosotros creo que al menos esta iglesia algo está haciendo para cambiar todas las cosas, las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. El que se integra, el que forma parte de esto, sabe que viene algo mejor, sabe que viene un crecimiento, sabe que en un momento determinado Dios nos va a sorprender de una forma sobrenatural, porque así es como hace el Señor al que le cree. Aquello sobrenatural llega a ser común en nosotros, llega a ser algo que de forma tal que prácticamente lo practicamos, lo realizamos, lo llevamos a cabo en cualquier instante, en cualquier momento, porque creemos que el Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es el mismo rey, es el mismo Dios que también va a sacar a todo este pueblo de toda esta condición donde está. E individualmente lo puedo pensar, y grupalmente o comúnmente o poblacionalmente todos los que están alrededor también saldrán adelante, que no nos vamos a quedar en el mismo lugar, que vamos a cambiar, que vamos a estar celebrando verdaderamente una resurrección, porque estamos dispuestos a hacer lo que ello implica, porque estamos dispuestos a poner por obra la palabra de Dios, porque estamos dispuestos a tener la comunión con el Señor, porque estamos dispuestos a cambiar todas las cosas. Y aunque sabemos que muchos se van a levantar cuando no nos vean actuar como ellos normalmente actúan, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer, sino que vamos a luchar seguro de que vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Allí vamos a estar y vamos a estar haciendo las grandes cosas. Quiero que usted hoy medite, quiero que usted hoy de verdad considere si le está creyendo a ese Dios que murió en la cruz y que luego al tercer día resucitó. Y peor aún, debe estar pensando cuando regrese Jesús. Él dijo bien claro, cuando vuelva el Hijo de Dios, ¿encontrará fe en esta tierra? ¿A qué se refería Jesús con eso? ¿Cuánto estamos creyendo nosotros que verdaderamente Él va a regresar? El que cree que va a regresar, entonces debe estar haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer. No podemos nosotros decir que creemos en Jesús y no ponemos por obra su palabra. Este es el meollo de todo esto. Poner por obra la palabra de Dios. El reino está constituido por la palabra que Dios dio. Y todo lo que tú vas a tener y todo lo que vas a hacer, se va a hacer por medio de la palabra de Dios. Si la palabra hace vida en ti, tú la vas a ejecutar y la llevarás a cabo. Y lo que hoy vemos que fue hecho de lo que no se veía, entonces nosotros podemos entender que vamos a hacer cosas que aún no se ven. A eso somos llamados. Y ese es el miedo que a muchos les da. Yo te invito hoy a que dejes el miedo a un lado y nosotros comencemos a hacer lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. En el nombre de Jesús. Allí donde tú estás, quiero que puedas reflexionar y puedas pensar. Y puedas hacer y levantar un clamor al Señor. Conforme a lo que tienes en el deseo del corazón. Y querer hacer lo que verdaderamente Dios te está llamando a hacer. Deja el razonamiento tuyo a un lado y deja que sea el Espíritu guiándote en todas las cosas. Padre Dios Todopoderoso, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias, Señor, porque a pesar de que parece insignificante lo que acabamos de hablar y acabamos de exponer a todo aquel que nos va a escuchar, yo sé que tú quieres que nosotros entendamos qué es lo que significa el que tú hayas resucitado, el que tú garantices que nosotros también vamos a resucitar juntamente contigo y que tú vendrás un día
por tu iglesia, y que los que hayan muerto, los que hayan dormido, se levantarán, y los que estemos vivos, cuando tú vengas, seremos transformados, porque ciertamente nuestro cuerpo será como el de Jesús, glorificado. Y entiendo entonces, Señor, que para llegar hasta allá, nosotros tenemos que hacer lo que tú nos estás ordenando que debemos hacer. Que mientras más rápido actuemos nosotros, más pronto veremos tu reino en gloria, en poder, sobre toda esta tierra, sobre todo el mundo. Y no aquellos que tienen intereses por su propia cuenta, intereses muy personales, para dominar al pueblo, para callarlo. Ciertamente está escrito, Señor, que tú vendrás, y que si no fuese por ti, por el Santo Espíritu, aún hasta los escogidos serían engañados, porque a veces nosotros somos presas fáciles al no practicar la palabra tuya. Te ruego pues que sea el Espíritu dándonos el entendimiento y la sabiduría para que tu palabra se haga verdad en nosotros, y no nos desviemos nosotros ni a derecha ni a izquierda, sino por el contrario, nos mantengamos rectos, porque entiendo, Señor, que el enemigo solo necesita que nos desviemos apenas un grado para luego terminar en otro destino que no es el que tú marcaste para nosotros. Así pues, bendito sea tu nombre, bendito sea tu gloria por siempre y para siempre. A ti sea la alabanza, a ti sea la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.